Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de septiembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el profeta Ageo capítulos 1 y 2 y el profeta Zacarías capítulo 1. Ageo capítulos 1 y 2 y Zacarías capítulo 1. Bueno, y además de comenzar un nuevo día, de comenzar una nueva semana, según el calendario hebreo, hoy es el primer día del año. Hoy se está iniciando un año nuevo según el pueblo hebreo, y de acuerdo a este calendario, pues ellos celebrarán sus fiestas solemnes y esperarán también, según su calendario, el cumplimiento de de muchas de las profecías que están planteadas en la escritura. Así que, el solo hecho de tener un nuevo día, una nueva semana y un nuevo año es sin duda alguna una nueva oportunidad que tenemos de empezar de nuevo, de hoy comenzar a hacer las cosas mejor de lo que se hicieron el día de ayer, la semana pasada, o si tomáramos este año nuevo, el año anterior. Es una nueva oportunidad de tomarnos de la mano del Señor, de dejarnos ceñir de su espíritu y de poder caminar en pos de Él, una vida que sea agradable. En el pueblo judío, hoy empieza un proceso muy importante que son los días del perdón. Ellos inician el año, no como tendemos en Occidente, que generalmente empezamos el año en vacaciones, empezamos el año tal vez con una resaca muy dura después de haber terminado el año viejo, que empezamos el año en otros planes seguramente. Para el pueblo judío creyente, estos días de inicio del año son días de reflexión, son días de introspección, son días de arrepentimiento, ¿sí? De hecho, van a entrar en un ayuno de 10 días donde van a estar pues poniéndose de acuerdo con el Señor, con el prójimo. Nosotros también queremos seguir este ejemplo de fe, sin duda alguna es un ejemplo muy edificante de podernos poner a cuentas con el Señor y por qué no en esta fecha también dirigir un ayuno buscando convertir el corazón al Señor. Eso es arrepentimiento, convertir el corazón al Señor, darle un giro de 180 grados. Así que la próxima semana vamos a estar en nuestros tiempos de intercesión después del devocional, indicando cada día, vamos a tener 10 días de ayuno, indicando cada día cómo ponernos a cuentas con el Señor y con el prójimo. Y para que podamos conmemorar también como iglesia el Día del Perdón, el Yom Kippur, y tratar de llegar con el corazón como una pluma completamente liviano, despojándonos, como dice el libro de Hebreos, de todo peso y pecado. Así dice el escritor de Hebreos, que es nos despojemos de todo peso y pecado para que podamos poner nuestros ojos en Jesús y avanzar en la carrera que es la vida, que es un camino de fe. Así que, hoy es un nuevo año. Los judíos dicen Shana Tova, algo así como un buen año, que tengamos un buen año y que así sea en este nuevo día, en esta nueva semana, que podamos tener un buen día, una buena semana y un nuevo comienzo. Y dejémonos ceñir del Espíritu del Señor entonces, para que Él nos guíe, para que Él nos oriente, para que Él nos anime. Y precisamente hoy en la guía devocional tenemos un texto o dos textos increíbles. A mí, mi época favorita del Antiguo Testamento es esta época que estamos estudiando en el devocional, que es la época de Esdras, la época de Zorobabel, de Josué, de Ageo, de Zacarías, que está narrado en los libros de Esdras y los libros de Ageo y de Zacarías. Primero me llama mucho la atención la exactitud de los datos que se dan.
En el caso de Esdras es muy cuidadoso con datos como eh, personas, genealogías, cantidades, fechas. Y en el caso de Ageo y Zacarías también me llama mucho la atención la precisión en las fechas. Ageo, por ejemplo, si vamos al libro de Ageo, bueno, para darles un dato así recordando, en el año 538 antes de nuestra era, Ciro, rey de Persia, emite un edicto para que los pueblos puedan volver a sus ciudades a establecer el culto. Así que el pueblo judío vuelve a Jerusalén a construir bajo el beneplácito, la bendición de Ciro, a edificar el templo que está en Jerusalén. ¿Quiénes vienen? Zorobabel, con el sacerdote, sumo sacerdote Josué, que eso seguramente ustedes lo leyeron en este fin de semana, y empiezan a edificar el templo en el año 538. Lastimosamente, ellos tuvieron oposición. Hay 5 cosas, puede que sean más, pero yo analizo 5 cosas que se interpusieron en el ánimo que tenía el pueblo de edificar. ¿Y cuáles eran estas 5 cosas? Primero, obtuvieron una falsa ayuda. Los samaritanos que moraban allí en Judá o cerca a Judá, cuando ellos volvieron de Babilonia, les dijeron que les ayudaban a edificar, ¿sí? Obviamente, esta falsa ayuda, ¿y por qué la llamo yo una falsa ayuda? Tenía intereses diferentes. Y ojo con esto. El interés del pueblo judío en cabeza de Zorobabel y Josué era edificar un templo para la gloria del Señor, era restablecer el culto y la adoración en medio del pueblo. Ese era el propósito de ellos. Los samaritanos tenían un propósito diferente. Así que si yo iba a obtener una ayuda o voy a obtener una ayuda, pero los propósitos son diferentes, esa ayuda no es conveniente. Así es como el Zorobabel, cuando vienen a decirle eso, él dice, no, no nos conviene edificar con ustedes. Ustedes tienen un propósito muy diferente en su vida, ¿sí? Nosotros tenemos el propósito de establecer un lugar de culto, adoración a nuestro Dios, de restaurar lo que hemos perdido. Ustedes tienen otros planes. No nos conviene edificar con ustedes. Y él pudo discernir. Por eso, aunque aparentemente hubiera sido una buena ayuda, era mejor la ayuda del Señor y no la ayuda de aquel que tuviera unos intereses diferentes. Luego, como no pudieron engañarlos a través de una falsa ayuda, ellos intentan intimidar y atemorizarlos a través de amenazas. Eh, Solo piensen en esto y uno tiene que ser muy realista y como muy aterrizado en este camino de la fe, porque a veces tenemos ideas un poco románticas, pienso yo, y creemos que el solo hecho de decidir tomar el camino de la fe, todo se va a llenar, ¿sí? La Biblia es muy clara, el camino de la fe es un camino estrecho, es un camino cuesta arriba, es un camino con dificultades, es un camino con esfuerzos. No es una amplia avenida, eso lo dice también Isaías, que habrá un camino y habrá una calzada. La calzada es una autopista amplia, grande, pavimentada, fácil, pero el camino es un camino estrecho, difícil. Pero ese camino es camino de santidad y en ese camino, por torpes que seamos, no caeremos. Pero en la calzada, que es cómoda, amplia, plana, pues seguramente, y el mismo Señor Jesús dijo cuando había 2 puertas que llevaban a 2 caminos, y cada una tenía un fin, el estrecho y difícil, la salvación, la gloria, el amplio y cómodo, la perdición. Así que a veces creeríamos que el solo hecho de decir, voy a santificarme, voy a glorificar a Dios, voy a edificar templo al Señor, las cosas se van a dar como sin obstáculos. Y aquí vemos en la historia pues de la época de Esdras, perdón, de Zorobabel, de Josué, de Ageo y de Zacarías, cómo empezaron a tener oposición. Primero una falsa ayuda, luego intimidación y atemorización, luego hubo un soborno contra ellos, ¿sí? Trataron de sobornar a unas personas en autoridad para estorbar este propósito. Luego vinieron unas falsas acusaciones y por último usaron poder y violencia. Entonces, como que el proceso de oposición, en la medida que iba pasando el tiempo y que tal vez ellos iban resistiendo,
pues este proceso de oposición terminó siendo violento, usaron poder y violencia al punto que lastimosamente cesó la obra. Pero luego, cuando cesa la obra cesa 16 años después de que ellos volvieron de Babilonia. Calculamos que empezaron en el 538 y en el 522 cesó la obra, ¿sí? Cesó la obra y eso nos lo dice el libro de Esdras en el capítulo 2. Esdras 2 dice, perdóname, Esdras 4:24 dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo de Darío, rey de Persia. Muy triste que pues lastimosamente ellos sucumbieron ante las amenazas, sucumbieron ante la oposición y dejaron de edificar. Y yo les digo algo con todo el cariño. Muchos creyentes que han decidido edificar casa del Señor. ¿Cuál es el templo sagrado que hoy edificamos? Pues la vida de cada uno de nosotros. O sea, de nada nos sirve tener un templo donde congregarnos si nosotros no estamos edificando nuestra casa, ¿sí? También es importante, obvio, la misma Biblia lo advierte en el libro de Hebreos, que tengamos un lugar donde podamos congregarnos, pero lo uno va ligado a la mano de lo otro. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora los cuerpos y el Espíritu Santo sin duda alguna mora donde hay adoración. Por eso es necesario no solo glorificar al Señor en un lugar apartado para Él, donde compartimos la común fe, sino que es fundamental que cada uno de nosotros se edifique como templo sagrado al Señor. Y no quiere decir que tomar esta decisión sea fácil. No quiere decir que cuando decidimos entregarle el corazón a Jesús sea fácil. Va a haber oposición, pero lo importante es que no sucumbamos y nos amparemos mucho en la palabra del Señor, porque esto es fundamental. Ageo y Zacarías como profetas van a traer un mensaje divino para el pueblo, ¿sí? Y aquí es donde yo voy, o a escuchar la voz del Señor o a centrar mis ojos y mis sentidos en las circunstancias. ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién estamos siguiendo consejo? ¿Quién es el que nos habla al oído? ¿Cuál es el propósito de aquel que está a nuestro lado en este gran plan del Señor de edificar casa a Él? Estos hombres, que muchos de ellos eran samaritanos, miren todo lo que lograron hacer a través de la falsa ayuda, intimidación, atemorización, soborno, acusaciones falsas y poder y violencia, cumplieron lastimosamente ese propósito, ese objetivo de desanimarlos al punto de decir, ya no sigo con esto es muy duro, esto no es lo mío, me equivoqué, lo mío más bien es una vida en el mundo, disfrutando del mundo, consiguiendo dinero en el mundo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, pero qué cuentos de eternidad, qué cuentos de santidad, qué cuentos de vida espiritual, qué cuentos de agradar al Señor. ¿Sí? Lastimosamente eso pasó. Y aparece el profeta Ageo y aparece el profeta Ezequiel, perdón, Zacarías. Me llama mucho la atención, ahora sí ubiquémonos en Ageo, porque, bueno, el profeta más contundente que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es Jonás. Jonás predicó creo que 8 palabras y logró un efecto impresionante en Nínive. Dice algo así como de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa es la predicación de Jonás, más o menos, y en esas pocas palabras se convirtió el pueblo de Nínive. ¿Sí? Extraordinaria predicación. Y la otra predicación muy corta y contundente es la que tenemos entre Ageo y la que tenemos entre Zacarías. Y si ustedes me acompañan rápidamente a Ageo 1:1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Mire que nos está dando una fecha exacta. Nos está diciendo que el primer día del mes sexto del segundo año de Darío. Esa fecha exacta es el 29 de agosto del 520 antes de Cristo. Y me llama mucho la atención que nos dé fechas, pero es que como
Esdras nos está dando fechas y nos está mostrando la coherencia de la situación con el mensaje del Señor. 29 de agosto del 520 viene el primer mensaje de Ageo. En el capítulo 2, versículo 1 dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes del mismo año, o sea, el 17 de octubre del 520, viene el segundo mensaje de Ageo. Pero Zacarías capítulo 1, que si usted tiene la Biblia física abierta, lo va a ver ahí mismo, no tiene que pasar páginas. Zacarías capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías. Entonces tenemos que en agosto 29 de ese año viene el primer mensaje. En octubre 17, no han pasado ni 3 meses, en octubre 17 viene el segundo mensaje de Ageo, perdón. En el mes de noviembre viene el primer mensaje a Zacarías. Luego en el capítulo 2, versículo 10 dice: a los 24 días del mes noveno, o sea, el 18 de diciembre, vuelve otro tercer mensaje a Ageo. Y por último, en el capítulo 1, versículo 7, cuando habla de los 24 días del mes 11 del año 2 de Darío, febrero 15. Entonces, mire, entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. En 6 meses, Ageo y Zacarías dan una profecía tan contundente al pueblo de Judá, y ya nos vamos a dar cuenta por qué es contundente. Porque si vemos Esdras capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: Esdras dice: profetizaron Ageo y Zacarías. Ya nos dimos cuenta que en 6 meses profetizaron Ageo y Zacarías. ¿Qué había pasado? Ellos habían cesado de edificar el templo porque habían sucumbido a la oposición de aquellos samaritanos. Cuando viene la profecía de Ageo y Zacarías, entonces dice el versículo 1 del capítulo 5 de Esdras: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Póngale cuidado. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. La profecía es muy contundente. Ellos habían cesado la obra durante 2 años. O sea, 2 años se quedaron deprimidos, 2 años se quedaron en la ansiedad, 2 años se quedaron en intenciones, 2 años. 2 años esperando quién sabe qué. Cuando viene una profecía, que es una profecía que tarda 6 meses, es tan contundente la profecía que ellos cobran ánimo y empiezan a edificar. O sea que aquí vemos uno de los grandes propósitos de los mensajes del Señor o profecías: que el pueblo cobre ánimo para cumplir el plan del Señor. Ese era el propósito: que el pueblo escuche la voz del Señor, recobre su ánimo, se encauce de nuevo, vuelva al camino, se arrepienta y tome de nuevo la misión que el Señor le ha encomendado de edificar el templo. Contundente la profecía, impresionante. ¿Qué mensaje traían entonces Ageo y Zacarías que lograron que un pueblo que había bajado las manos, que se había rendido, que se había entregado al enemigo, cobrara ánimo y empezara de nuevo a edificar? Lastimosamente, eso es eh, no sé cómo decirlo, una constante, o una negativa característica en el cristianismo, y es la irregularidad. El cristiano tiende a vivir mucho de altibajos, ¿sí? El cristiano, la Biblia dice que nosotros somos llamados de la mano del Señor Jesús a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, que nosotros vayamos de lo bueno a lo excelente, a lo perfecto. Es más, la Biblia ni siquiera habla de lo excelente, la Biblia habla de lo perfecto, una perfección que está en Cristo Jesús. Y ese propósito es muy difícil, porque cuando se analiza en términos generales al cristiano, el cristiano vive es como de lo bueno
es como dando pasitos adelante y pasitos hacia atrás. ¿Sí? Mucho altibajo, mucha irregularidad. Es como un constante sube y baja. Y el plan del Señor no es que nosotros estemos en sube y baja, que es que nosotros siempre estemos creciendo. Pablo decía que crezcan en la obra del Señor siempre. Ese es el plan del Señor. Pero lastimosamente, porque como advierte en la parábola del sembrador del Señor, porque, no sé, nos desanimamos, no le damos profundidad a la escritura, porque no nos esforzamos, porque lastimosamente hay un nivel de mediocridad y de conformismo muy alto en nuestros corazones, pues cuando vemos que las cosas medio están bien, nos conformamos y dejamos de avanzar. ¿Sí? Ese es el problema, que somos un poco perezosos en el crecimiento. Cuando somos como apaga incendios de la fe. Entonces, tenemos dificultad, buscamos al Señor, la dificultad se alivia, entonces bajamos la guardia en el Señor. Y por eso no podemos disfrutar la plenitud que el Padre tiene para nosotros. Vivimos en constantes altibajos, constantes. Y más bien, ¿por qué no atender la voz del Señor y prendernos de su palabra y dejarnos, Señor, de su espíritu e ir hacia adelante y empezar a avanzar? Entonces, sencillo, yo no puedo ser de aquellos que oran un día y dejan de orar 5 días, que se congregan un fin de semana y dejan de congregarse 3 meses. Ahí no hay crecimiento, ¿sí? Que estudiamos la Biblia un día y luego dejamos de estudiarla, no sé, un año tal vez. Hay cristianos que no toman la Biblia en semanas enteras, ¿sí? Y ni para la iglesia, porque pues, se conforman que la Biblia está en el celular. Hoy eso es puro culto, es al celular. Pero, ¿qué había en el mensaje de Ageo y Zacarías? ¿Qué entendieron ellos que se motivaron, que tomaron la decisión de volver al Señor? ¿Qué, qué pudieron comprender en su momento histórico para que ellos pudieran de todo corazón iniciar de nuevo este propósito? Y otra cosa, algo que desanima mucho al cristiano es empezar muchas veces. Eh, no sé, tenemos 1000 inicios. Algo que tenemos que notar en Zorobabel y en Josué es que ellos, si bien tuvieron dificultad y sucumbieron a la dificultad, cuando escucharon la voz del Señor, concluyeron la obra. ¿Sí? Ya esta vez cuando se levantan determinados y dicen, vamos a concluir la obra. Y no me voy a detener en este propósito de edificar el templo al Señor. Y ya no me importa los que se opongan, no me importa quién esté de acuerdo, no me importa lo que me cueste, ¿sí? Como decía David, para mi Dios, que me cueste. Tenemos entonces el mensaje que empieza con Ageo y Zacarías. Por el tiempo, solo vamos a empezar con un planteamiento que les hace Ageo. El contenido es muy importante y yo espero, por el amor del Señor, que entender este mensaje de Ageo y Zacarías les permita a ustedes también poder entender y discernir para que tomemos acciones que nos permitan volver, si hemos pausado, o continuar con la edificación de ese templo glorioso para el Señor. Dice Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Voy a dejarlo en esta primera parte y mañana vamos a continuar con estos dos profetas, pero pónganle cuidado al planteamiento que les hace Ageo. Cuestión de tiempo. ¿Es el tiempo? ¿Cuál es este tiempo? ¿En qué tiempo estamos? ¿Es tiempo de qué? O sea, este es el tiempo de qué. Y no solo pensemos en la época de Ageo, de Zacarías, de Zorobabel, de Josué. Pensemos en este tiempo. ¿Este es el tiempo de qué? Este es el tiempo de pretender seguir acumular riquezas. Este es el tiempo de, como dice Isaías, juntar casa contra casa.
Este es el tiempo de seguirnos llenando de cosas, de pretender llenar los vacíos del espíritu y del alma a través de cosas. Este es el tiempo de saturar a nuestros hijos de información y de cosas, de seguirles proveyendo todo lo que ellos quieren material, pero su vida espiritual nula, absolutamente nula. Este es el tiempo de seguir estimulando el orgullo, la vanidad y el ego de nuestros hijos. Eh, es asombroso. Yo en estos días veía algo en televisión y veía unos niños tan atrevidos, tan groseros, tan sobrados, tan altivos. Y esos niños sobrados son alimentados por los padres que les alimentan el ego. Una cosa es fortalecer la autoestima de los hijos. Claro que hay que fortalecer la autoestima de los hijos, pero otra cosa es saturarlos y hacerlos unos niños egocéntricos, soberbios, altivos, que no caben en la ropa, no caben en este mundo. ¿Es tiempo de qué? Este es el tiempo de seguir afanados en tener más. Es el tiempo de seguir angustiados y tal vez a veces carcomiéndonos de envidia cuando vemos lo que otros tienen, lo que otros logran. Es tiempo de desgastarnos en lo que nos ponemos, en lo que comemos. ¿O cuál es el tiempo en el que nosotros estamos? ¿A qué nos está llamando el Señor? Y a Geo la primera exhortación que le dice a ellos, venga, ¿esto es tiempo de quién? Porque el pueblo que dijo, no, espere, aún no es tiempo de edificar casa. No, espere, estoy muy joven. Espere que soy muy importante. Tengo mucho reconocimiento y pues no, yo no me puedo detener esas cosas pequeñas como vida espiritual, edificarse, aprender, estudiar la escritura, profundizar la escritura, servir al Señor, evangelizar, eh, sembrar a Cristo en la vida de otros. No tengo tiempo para eso. Yo solo tengo tiempo para cosas importantes. ¿Qué es importante en la vida? Ageo les dice, meditad en vuestros caminos. Y yo quisiera hoy dejarles esto en mente nomás. Este es el tiempo de qué? Este es el tiempo de seguir peleando por bobadas. Este es el tiempo de seguir defendiendo posturas que no tienen nada que ver con la verdad. Este es el tiempo de seguir llenos de amargura, de miedos, de inseguridades. Mire, si usted sabe que tiene un Dios grande, fuerte y poderoso, ¿por qué sentir inseguridad, miedo? ¿Por qué dejarse atemorizar e intimidar? Este es el tiempo de qué? Este no es un tiempo de dudas. Este ya no es un tiempo de vacilar en dos pensamientos. Este ya no es tiempo de divagar entre si es el Señor o no es el Señor. Este es el tiempo de volver el corazón al Señor y edificar casa. Y ese es el primer cuestionamiento que empieza a hacer Ageo. ¿Cuál tiempo es este? Este es el tiempo de qué. ¿Qué tienes que hacer? ¿A qué tienes que despertar? Este es el tiempo de seguir yendo como borrego al matadero, llevado por dogmas, doctrinas, ideas, ideologías que te están llevando a la muerte. O este es tiempo de en verdad volver nuestro corazón al Señor. Esa es la primera cuestión. ¿En qué tiempo estamos? ¿Cuál es el tiempo? ¿Y es tiempo de qué? ¿De qué nos debemos ocupar? ¿En qué necesitamos y debemos invertir adecuadamente nuestro tiempo? ¿Es el tiempo de seguir afanados, turbados, ansiosos? Es increíble, increíble. El afán y la ansiedad en la que estamos, que ya hay personas que por su edad deberían estar descansando, disfrutando de su familia, de sus nietos, bisnietos, no sé. Pero el afán por más, tener más, no los deja ni descansar hasta de su pensión y de su retiro. Es tiempo. ¿Cuál tiempo en el que estamos? Y yo quisiera invitarles, como dice Ageo, meditemos en nuestros caminos y mañana espero que nos acompañen y podamos seguir viendo el contenido de esta profecía que algo bueno tenía que tener, a tal punto que el pueblo se animó y siguió edificando. Tal vez este mensaje lo necesita. Si usted ha bajado las manos, si ha dejado de edificar el templo del Señor, si está edificando otra cosa, si está dándole prioridad a otra cosa, tal vez este mensaje, como le sirvió a al pueblo de Israel en aquella época, puede ser, Dios quiera, que sea útil para ustedes. Pongamos nuestro corazón
Oremos y entreguémosle este nuevo día, esta nueva semana y este nuevo año al Señor. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Si tú eres la fortaleza de mi vida, ¿quién podrá, Señor, hacerme frente? Tú eres mucho mayor que aquel que está en el mundo. Y tu palabra es poder, porque por tu palabra fueron creadas todas las cosas. Yo te pido, Señor, que hoy ilumines nuestra mente y que nos permitas hoy, como aconseja Geo, meditar en nuestros caminos y pensar en qué tiempo estamos y más bien este es tiempo de qué. Este es tiempo de seguir simplemente alimentando el intelecto, de llenarnos de más cosas materiales. Es tiempo de comer y beber porque mañana moriremos. Es tiempo de qué, Señor. Yo te pido, Padre, que despiertes nuestro espíritu y nuestra mente a ti y que podamos discernir con claridad el momento en el que estamos. ¿Qué decisiones y acciones debemos tomar? Es tiempo de seguir discutiendo por bobadas a veces, Señor, o por imponer posturas egoístas. Es tiempo de guardar rencor en el corazón y andar resentidos por cosas tal vez de tanto tiempo atrás. Es tiempo de seguir justificando nuestros miedos, nuestras dudas, o es tiempo de creer, o es tiempo de empuñar el arado, o es tiempo de dejarnos, Señor, por tu Espíritu. Permítenos hoy, en este comienzo de día, de semana y de año, Padre, reflexionar, meditar en nuestros caminos y tomar acciones en tu nombre, por tu palabra. Es tiempo de volver a ti, Señor. Es tiempo, Señor, de volver en amistad contigo, Señor, y poder disfrutar ese plan que tienes para nosotros. Te pido, Padre eterno, que bendigas a tus hijos, que los guardes, ampares, protejas, y que tu Espíritu, Señor, esté siempre delante de nosotros. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.